Me vino ahorita a la mente. Quiero confirmarlo. Sí, hoy es el mensaje número 18 de la serie del estudio de la epístola de Tito. Y ya vamos por el capítulo 2. Los versículos hoy vamos a exponer versículos 9 y 10. Recién tuvimos una preciosa lectura. Recién leímos los dos versículos, el capítulo completo, pero vamos a concentrarnos en esos dos versículos. Voy a pedir que lo lean conmigo, por favor. ¿Ya lo encontraron? Tito 2, 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bendita la palabra de Dios. Amado Dios, en esta mañana nuevamente aquí estoy, delante de tu presencia. Padre, haciendo aquello que tú, por tu gracia, me has encomendado, exponer tu palabra. Permíteme, Señor, hacerlo con un corazón entregado totalmente a ti. Permíteme hacerlo, Padre, con humildad. Otórgame humildad. Dame humildad, para que así tu palabra sea expuesta en humildad. Y gracias por el amor que has puesto, que cada día es más creciente hacia mis hermanos. A que florezca, Señor, que sea notorio también para ellos como lo es vivo en mí. Así que con ese amor te pido que me permitas exponer tu palabra. Y que mientras tu palabra es expuesta, Señor, que tu Espíritu Santo con poder obre en los corazones de los oyentes, en las almas, en el entendimiento de los oyentes, para que te glorifiquen, para que se arrepientan, para que tengan fe en ti, depositen toda su confianza plena en ti, y para que podamos vivir una vida cristiana, dando un testimonio de ti, Señor, en nuestros trabajos. A donde sea que nos desenvolvamos, área laboral, operativa, de servicio, administrativa, estratégica, que honremos tu glorioso nombre, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si han estado atentos y atentas al estudio en la epístola de Tito, ya habrán notado que mientras estuvimos en el capítulo 1, hablaba mucho y el grueso del contenido del capítulo 1 es acerca de cómo debe ser el perfil del pastor o los pastores en la iglesia. Pablo estaba escribiendo a Tito sabiendo que Tito estaba en un trabajo de plantación de iglesias. Ya existían las iglesias, pero hay otros trabajos de plantación en la organización y en el entendimiento de cómo debe ser una iglesia. Y Tito para mí es la epístola perfecta. Es una epístola muy poco estudiada. Si ustedes van a los comentarios, a los grandes comentarios enciclopedias, en muchos pasajes no se comentan los versículos de Tito. Porque en algún momento, hace un par de siglos, los pusieron a Tito y a Timoteo en lo que llamamos las epístolas pastorales, que está bien. Pero las epístolas pastorales empiezan con primera de Timoteo, y luego segunda de Timoteo, y después Tito. Entonces el tercero, al ser el tercero, no solo es el tercero, igual todos son inspirados, sino que muchas cosas que también le dice a Tito ya se las había dicho a Timoteo. Entonces cuando ustedes van a los comentarios, dice ver el comentario de Timoteo tal. En muchas ocasiones. Pero realmente, ojalá los eruditos de la Biblia escriban más de Tito. Tito para mí es la epístola que toda iglesia debe de estudiar, y lo digo ahora que la estoy estudiando a fondo. Porque como en el capítulo 1 hablaba de la importancia del liderazgo de la iglesia, los ancianos deben ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, etcétera, etcétera, en cuanto al pastor.
habla de los falsos o de los hombres contumaces, ese riesgo de los falsos maestros. Ahora en el capítulo 2 nos deja a los pastores, a los ancianos, el liderazgo. Y Pablo se pone frente a la iglesia en esta epístola y les da algunos mandamientos. Y los acabamos de leer. No sé cómo era la vida laboral en Creta, pero algo estaba pasando en Creta. Ahora, cuando ustedes revisan, dice, bueno, primero los ancianos de edad, varones. Luego les habla a las ancianas de edad, mujeres. Luego habla un poco de las mujeres jóvenes y de los jóvenes en general. Retoma un poco otra vez a Tito ahí en el 7 y 8. Y yo dice, bueno, ¿y dónde están los hombres? ¿Por qué no le dio también su rasurada a los hombres? Bueno, cuando se escribió la epístola de Tito en el siglo I, lo típico es que el hombre era el que trabajaba. Y las mujeres se encargaban más del hogar. Hoy, casi 2000 años después, eso ha cambiado. Hay mucha madre soltera, tiene que trabajar. Y además, pues, sobre todo en Honduras, es necesario muchas veces, no siempre, que la mujer trabaje. Si hay la oportunidad que la mujer esté en casa, cuidando hijos, cuidando el hogar y dando frescura a su hogar, excelente, pero no es nuestra realidad y debemos de entenderlo así. Y tampoco es que es pecado que la mujer trabaje, en absoluto. Pero en el siglo I, los que trabajaban de sol a sol y que eran típicamente generalizados, más que ahora los hombres. Entonces ahí se está refiriendo a los hombres. No obstante, hoy hemos llamado a este mensaje mandamientos para los que trabajan, porque hoy ya no solo trabajan los hombres. ¿Cuántos de aquí tienen un trabajo? Levanten su mano, por favor. Miren, y los que no tienen han trabajado. Entonces, este mensaje va para los que trabajan. Pero alguien dirá, bueno, pero si esta es la iglesia, ¿qué tiene? ¿Por qué se van a meter en cómo trabajamos? Si queremos saber otras cosas. Vamos a meternos a ese asunto porque en la epístola de Tito se habla de ese asunto. Y hemos llegado a los versículos donde habla de ese asunto, de nuestra conducta y nuestro comportamiento en el trabajo, tanto laboralmente y nuestro testimonio en nuestro lugar de trabajo. Recuerdo una vez a alguien recibiendo un alto puesto en una institución. Y antes de instalarse en su oficina, llamó a todo su equipo y a alguien de su confianza externo a la iglesia y fue a orar. A mí me impactó mucho ese acto porque estaba dando un mensaje claro de quién era su Dios y cuáles eran sus valores y principios. Yo no estoy diciendo que esto se debe hacer siempre, solo lo uso como un ejemplo. Entonces llegamos y vamos al versículo 9. Vea que dice exhorta. Exhorta, dice. Por eso les digo, algo estaba pasando en Creta. Tal vez no semejante a lo que pasaba en Tesalónica, porque eran iglesias diferentes. Tesalónica era una iglesia ejemplar, en fe, en conducta, pero la iglesia primitiva no era perfecta, hermano. No nos engañemos. En Tesalónica esperaban que ya fuera la venida del Señor, entonces estaban dejando los trabajos. Estaban descuidando en la parte laboral y Dios no había ordenado eso. En Creta, pues no sé qué estaba pasando. ¿Será que querían vivir de las mentiras? Porque como eran unos mentirosos, dice ahí, ¿verdad? Pero dice exhorta. Entonces tomen todo lo que vamos a enseñar hoy como una amorosa exhortación de parte de Dios para la iglesia. Si usted está haciendo las cosas conforme a lo que aquí enseña, pues gloria a Dios. Esto le viene bien
para reforzar, para escuchar y para ajustar o calibrar en algunas áreas si es necesario. Pero no podemos darle otra tonalidad de la que la epístola misma tiene. Exhorta a los siervos, a los esclavos. Se podía haber traducido ahí perfectamente. No de la manera más brutal, pero sí había esclavitud en el Imperio Romano en el siglo I y ahí donde en Creta no era una esclavitud de cadenas, pero sí eran esclavos. Entonces la palabra que está traducida como siervo muchas veces en la Biblia es esclavos. Incluso Pablo cuando dice al inicio siervo de Dios, la palabra es esclavo de Dios. O sea, Él es mi amo, Él es mi Señor, Él es mi todo. Entonces les dice aquí a los siervos, porque era la figura, no dice a los empleados, hoy podríamos decir a los subordinados, a los empleados, a todos los que trabajamos, sea que seamos nuestros mismos jefes o no. Pero uno dice que se sujeten a sus amos. Si nos cuesta someternos a nuestros jefes, todavía reconocerlos como amos en aquel momento, en este momento no lo son, pero en aquel momento legalmente eran sus señores, eran propiedad de ellos, así como lo están escuchando. Habían registro, se llevaban registros. Yo trabajo en una institución que es especialista en registros. Bueno, se llevaban registros de quién era el señor o el amo del otro. Pero Pablo no dice esto es antibíblico y rebélense ante sus amos. Porque estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Y la esclavitud no crean que ha cesado. Tal vez en esta parte del mundo no. Pero él dice, cuando eran esclavos de sus amos, dice, exhorta a que se sujeten a sus amos. Y está la palabra que debemos de sujetarnos, esa que no le gusta a nadie, pero está repetidas veces en la Sagrada Escritura. Y en esta epístola está varias veces. Lo hemos dicho y lo voy a repetir, Dios en todo ha creado para que entendamos una estructura. Él es el que gobierna sobre todo, Él es el dueño de todo, Él es el rey de reyes y el señor de señores. Instituyó la familia y hizo una estructura para la familia. Uno, que se conformara por hombre y mujer y sus descendientes. Y al hombre le dio la responsabilidad de ser la cabeza de hogar. Y a la mujer la responsabilidad de ser la ayuda idónea. El hombre rompe su estructura o su operatividad y está poniendo en peligro la familia. También fundó la iglesia y puso autoridades en la iglesia. Y ellas deben de dar cuentas y la iglesia debe de someterse a sus autoridades. Pero también hay trabajos, algunos más desgastantes que otros, algunos con jefes más déspotas que otros, algunos con excelentes jefes. Yo he tenido esa dicha a lo largo de mi carrera profesional, laboral. Pero independientemente sean los mejores o sean unos déspotas, la Biblia enseña que el que trabaja debe de sujetarse a su jefe. Pero es que la Biblia dice que el que trabaja debe de sujetarse a su jefe. Todos los peros no tienen validez aquí. A menos que le esté pidiendo a su jefe que haga algo que va en contra de los principios y valores cristianos. No que va a ser un malcriado o una malcriada, pero va a poner las cosas y va a hablar tranquilamente. Pero la Biblia enseña que el creyente debe ser un empleado
que no tenga problema con la autoridad. Así lo enseña la Biblia, hermano. Incluso Pablo, que lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 3, o en primera de Pedro lo podemos ver, cuando estuvieron los peores emperadores romanos, pero los peores, les dice que se sujeten a sus autoridades. Y aquí en el capítulo 3, versículo 1, aunque no estamos ahí, lo pueden leer. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Bueno, otra vez la palabra. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, porque la obediencia es parte del cristianismo, hermanos. Claro que sí. Entonces, lo primero que vemos aquí, porque aquí está claro en este versículo, estas 5 cosas, que se sujeten a sus amos. Con humildad, hermano. Para eso se ocupa humildad. Porque a veces los que son jefes se equivocan y tenemos que sujetarnos. A veces están tomando decisiones erradas. Y depende de cada jefe si nos da la libertad de escuchar o no. O la humildad que tenga cada jefe de enmendar o no. Tenemos que sujetarnos. Le voy a decir por qué. Porque nosotros no trabajamos para nuestros jefes. Nosotros no trabajamos para los socios de la empresa. De alguna manera sí, pero en esencia no. Nosotros trabajamos para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ponemos el pie en oficina para darle gloria a nuestro Dios con el trabajo que hacemos. Y como lo honramos a Él, le obedecemos. Y por lo tanto, nos sujetamos a nuestro jefe. Porque es parte del buen testimonio cristiano. Así que si usted no se está sujetando a su jefe y está haciendo un dolor de cabeza repetidamente, constantemente para su jefe, debe de poner las barbas en remojo, ponerse a cuenta con Dios y obedecer lo que dice la palabra del Señor. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que sean buenos empleados, hermano, que agraden en todo lo que hacen, que en su trabajo que sean agradables, que en el ambiente sean agradables, que en el trato sean agradables, que en la toma de decisiones sean agradables. Dice claramente que agraden. En todo. Que en las evaluaciones, en las organizaciones donde hacen evaluaciones del desempeño, que sus jefes, no sé si en la computadora o en un formato, que con gusto los evalúen. Qué bueno, qué agradable es evaluar a este hermano, a esta hermana, a esta persona, porque es agradable laboralmente. Eso enseña la Biblia, hermano. Y por eso estamos hablando así. Porque creo que aquí la Biblia es bien clara. Sujetarnos. Ser agradables en todo. Y miren lo que dice después. Ya lo leyeron, hermano. Está en la Biblia. La gente piensa que no está. Pero vi que ahí está. ¿Qué dice? Que no sean respondones. Ni entre dientes, ni dando letanías entre dientes, ni sátiras. Aunque nuestro viejo hombre muchas veces está inclinado a decir sus cosas, porque puede ser que tengamos razón, yo no estoy diciendo que no, por eso tenemos que sujetarnos. Porque eso es sujetarse. Sujetarse es doblegar nuestra voluntad. Pero no podemos ser respondones.
malcriados, mal hablados, intemperantes, intolerantes. Uy, hasta el jefe les tiene miedo. Mejor dígale usted, le dice. No, hermano. Si esas cosas están pasando en medio de nosotros, yo espero que hoy esta exhortación de parte de Dios para su vida traiga beneficios para que usted se humille delante del Señor y le diga: Señor, forja tu carácter en mí. Hazme el empleado que tú quieres que yo sea. Dame el carácter y la personalidad que tú quieres que yo tenga. Y nunca olviden, el que se humilla será enaltecido. Porque yo sé, hermanos, yo también trabajo. Que a veces para obedecer esto, tenemos que humillarnos. Pero Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. La poderosa mano de Dios está ahí. Miren, la gente puede hacer lo que quiera con un creyente, laboralmente hablando. No se preocupe. Tengan paz en su corazón y dejen siempre la causa al que juzga justamente. Pase lo que pase, dejen su testimonio como cristianos. Siempre. Bueno, eso es lo que enseña la Biblia. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Que agraden en todo. Que no sean respondones. No siga, pastor, dirá alguien de ustedes. Pero el versículo sigue aquí, hermano. No defraudando. Tenemos que ser no solo sujetos a nuestros jefes, fieles a ellos, leales a ellos, a nuestros compañeros. Perdonen el lenguaje vernáculo, pero los cristianos no podemos ser puñaleros, hermano. No podemos defraudar. Tenemos que ser un ejemplo de prudencia. Tenemos que ser un ejemplo de amor en nuestros lugares, oficinas, talleres, en la calle, donde sea que nos toque, en un café, en una cafetería, en una cocina, a donde sea. Sea en un hospital, sea en una fábrica, sea donde sea que estemos, hermanos. Tenemos que honrar a nuestro Dios y no defraudando a nuestros jefes. Jamás defraudando a Dios por sobre todas las cosas, quien es verdaderamente a quien servimos, sino mostrándose fieles en todo. Y aquí quiero hacer un largo paréntesis, muy largo, por parte de este mensaje. En cuanto al trabajo, muchos creyentes tienen una creencia errada. Piensan que el trabajo es un castigo de la caída allá en el Edén. Yo no sé si usted piensa así, pero si piensa así, yo quiero que a partir de hoy no piense así, porque es un pensamiento errado. En Génesis, vayan conmigo, por favor, capítulo 1. Antes de la caída, en el capítulo 1 de Génesis, luego que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, versículo 26. Lo hizo para que señorease en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Y creó, versículo 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó varón y hembra, lo creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Antes de la caída, hermano. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, administrarla.
Eso es antes de la caída. El trabajo es una bendición que Dios nos dio, donde podemos imitarlo a Él, porque Él en la creación trabajó. Hizo el cielo, la tierra, todo el universo. Me encantan las imágenes que están alcanzando con el nuevo telescopio con mayor potencia. Si pueden, vean el telescopio web. Y la imagen más fascinante que se han encontrado con mayor resolución, ¿saben cómo la llaman? Los pilares de la creación. O sea que hasta los mismos científicos que niegan la creación, ante lo más espectacular que han encontrado, no han hallado un mejor nombre que llamarlo los pilares de la creación. Dios creó todo eso, hermano, con excelencia. Dios fue el que le dio esa inclinación a la tierra para que no salgamos volando en el movimiento rotatorio. Dios fue el que puso a la luna en esa órbita que tiene diferentes distancias según va y que ahí va dando la vuelta. Dios que creó esa autopista invisible de la órbita de la Tierra que va rodeando el Sol. Dios creó la luna, las estrellas, los montes, los ríos. Dios trabajó. Y el último día, como reposo, el reposo es bíblico. Y sin que el hombre haya pecado, le dijo fructificar. El trabajo es una bendición. No lo vea de una manera diferente. El trabajo de casa es una bendición también porque es trabajo. Antes de la caída, capítulo 2, versículo 15. Antes de que cayeran, porque la caída es capítulo 3. Capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Trabajo, hermanos. Honroso es el trabajo, cualquiera que sea. Antes. Los dueños de empresa, los patronos, los señores de esclavos, anhelaban empleados cristianos. Porque ellos tenían una teología del trabajo adecuada y honraban a Dios y se sujetaban a sus amos. Y eran agradables en todo y no eran respondones y no defraudaban. Entonces, ¿qué jefe no iba a estar feliz? ¿Es cristiano? Uy, sí, contrata. Pero de algún momento para acá, en algunas empresas, no en todas, si es cristiano, no lo contrate. Yo tengo un amigo que tiene un negocio y mire, me dice, él es creyente. Míreme, cuando me dicen que son cristianos, son hermanos en Cristo, pero yo no quiero trabajar con ellos. Miren qué tristeza. Y él le da oportunidad de creyente. Pero lo que mejor me trabajan son los que no son cristianos. Imagínense qué vergüenza hasta para mí repetirles lo que me han dicho. Entre nosotros no va a ser así, hermano. El día que yo vaya a su empresa a preguntarle a su jefe cómo se portan los miembros de Berea, yo no quiero que me digan es un rebelde. Debería hacer un trabajo pastoral ese día. No trabaja. Porque el trabajo Dios nos lo dio antes de la caída. El castigo es el siguiente. Después de la caída, capítulo 3, versículo 17 dice, y al hombre dijo, ya después de la caída, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, vean, y comiste, estoy bromeando, hermano, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella.
Ese es el castigo, que ahora el trabajo nos trae dolor y fatiga. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Claro, ahora nos cansamos, nos enfermamos, nos fatigamos, nos hostigamos por el trabajo en algunas semanas. Nos cargamos. Ese es el castigo. Pero el trabajo no. El trabajo es una honra. Es una bendición tener manos para poder trabajar. Es una bendición tener intelecto para poder tener conocimiento y entregarlo en el trabajo. Es una bendición tener ciertas habilidades, algunos de liderazgo, de tomas de decisiones, habilidades técnicas. Es una bendición tener salud y poder levantarnos día a día y ir a nuestra jornada laboral. Es una bendición estar ahí como hijos de Dios, mostrando que somos cristianos con nuestro testimonio en el trabajo. El trabajo es una honra para el cristiano. No lo miremos de otra manera. Jamás será una deshonra. No importa lo que haga, el trabajo es honroso. Cierro el primer paréntesis. Y el trabajo de casa para las que se dedican en casa es honroso y es trabajo. Hágale usted a alguien que vaya a hacerle la comida todos los días a ver cuánto le va a pagar. Páguele a alguien para que le críe los hijos como los cría uno que no lo va a hallar, no la va a hallar, no va a hallar a nadie y a ver cuánto le cobra. Déjele la administración de la comida y todo a alguien que no es la mujer de la casa. Se le pudre, no le dura. No es lo mismo, hermano. Con el respeto de las personas que trabajan que tienen ese tipo de trabajo. Me refiero si hay alguna empleada doméstica o lo que sea. Pero la ama de casa, bueno, mi madre, por ejemplo, fue una ama de casa y lo que aportaba era enorme. O sea, es trabajo, es un trabajo honroso. Yo ayudo a mi esposa de vez en cuando y quedo fundido. Además, es un trabajo cansado. Pero todos esos trabajos son honrosos. Termino este primer paréntesis porque luego viene otro. Entonces dice, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Es el contraste de defraudando. Fieles en todo. Todo esto, hermanos, con un objetivo. No es un mandamiento, no son mandamientos sacados de la manga de la camisa. Hay un objetivo que el pueblo de Dios debe perseguir con su labor diaria. Ahí está. ¿Para qué? Está clarito en el texto, hermano. Solo es de que lo leamos. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Soy creyente, qué bonito. Creo en Cristo, qué lindo. Que Él pagó por mis pecados, precioso. Que murió en la cruz expiatoriamente por mí, qué maravilloso. Creo que por Él soy libre, qué precioso. Creo que resucitó entre los muertos, qué lindo. Pero tengo un mal testimonio en mi trabajo, no sirve. Tiene que tener un buen testimonio en su trabajo, que adorne esa doctrina de Dios. Arriba lo dice, enseña lo que está conforme, acorde, de la mano con la sana doctrina en temas conductuales. Y algo que está acorde a la sana doctrina en temas conductuales es que los cristianos deben de ser buenos trabajadores, buenos empleados, los mejores si es posible, los más productivos, los menos problemáticos, los que honran a Cristo en su trabajo. Al mismo tiempo, quiero aprovechar para que haya claridad en la iglesia en el asunto. Yo sé que hay hermanos y espero que se tome con madurez porque no está dirigido a nadie.
Y sé la realidad de la iglesia, que hay algunos hermanos que no tienen trabajo. Hay algunos, y gloria a Dios por aquellos que no, me refiero sobre todo a los hombres, porque aquí se está refiriendo a los hombres, pero que no trabajan. Sé de varios casos, pero no podemos conformarnos con no trabajar. Si usted esperó y esperó y esperó, mire, consiga prestado un machete, sáquele filo, llévese una lima. Ahí hay un montón de terrenos. Y dígale al dueño del terreno, mire, le voy a limpiar el terreno. ¿Cuánto cree usted que me puede dar? Pero lleve algo a su casa. Si no le gusta esa idea o esa tarea, entonces consígase una bota de hule y si no, unas chancletas, un balde, un par de trapos y tóquele la casa a su vecino y dígale estoy lavando carros para llevar comida a mi casa. ¿Tiene para darme para que yo le lave su carro? Y láveselo y póngale un precio. Pero el hombre de Dios tiene que trabajar. Si Dios le ha dado salud, si le ha dado fuerza, si le ha dado entendimiento, si le ha dado lo que sea que le haya dado, sea que tenga una maestría, un doctorado, si llega a esa situación, tiene que trabajar, hermano. Vean, se lo voy a poner fácil. Mucha gente se va en grandes caravanas para Estados Unidos. Aquí casi no trabaja. Pero allá, de sol a sol trabajan. Allá no hay quejas. Pero es que, bueno, pastor, pero es que allá se gana dinero. Pero es que nosotros tampoco trabajamos para el dinero. Es necesario. Y queremos buen dinero. Nosotros trabajamos para Dios. Sea que nos paguen lo justo, o sea que no. Entonces, hay que trabajar, hermano. Como pastor y miembro de esta iglesia, por la autoridad que Dios nos ha dado y por las sagradas escrituras, estamos en contra de la holgazanería. Hay que trabajar. A veces las mujeres son más tenaces que el hombre. Y van y dicen que tiene ropa que le planche. En mi casa llegaban mujeres cuando yo era niño y le decían a mi mamá que si le planchaban. Ocupa algo. Y mi mamá a veces les abría las puertas y les dejaba trabajar y lavar en rival en eso. Se lava la ropa o planchar. Desgastante, hermano. Hay que trabajar. Trabajo es una honra. Todo tipo de trabajo. Allá en Nehemías 4 hay uno de los versículos más lindos en cuanto al tema del trabajo. Vayan conmigo, por favor. Ya la mayoría sabe cómo encontrar Nehemías, ¿verdad? Por el curso que estamos tomando. En el capítulo 4 de Nehemías. Pues en esa reconstrucción de los muros, luego que habían venido el cautiverio, hubo opositores, hermanos, para que se construyeran esos muros en la ciudad de Jerusalén. Entonces en el capítulo 4 vamos a ver desde versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, vean, con una mano trabajaban en la obra y en la otra, esto es una manera figurativa, y en la otra, ¿qué dice? O sea que tenían un trabajo de alto riesgo, hermano. Sus vidas corrían peligro. ¿Pero qué hacían? Trabajaban porque hay que trabajar. O alguien va a llevar espada al trabajo solo por adorno. Versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos. Y así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí, dice él. Y ahí podemos seguir. Qué maravilloso este versículo de Nehemías, porque nos muestra una situación donde los hombres están trabajando en la construcción
que ya de por sí es un trabajo muy pesado, hermano. Yo a veces miro el sol a las 10, 10:30 y esa gente trabajando duro, picando piedra. Bueno, estaban trabajando en la construcción de un muro, pero tenían una espada ceñida en el lomo porque estaban trabajando en un lugar peligroso. O sea que ni el peligro es excusa, hermano, para no trabajar. Nada es denigrante para el trabajo. Si las ideas que yo le di no le parecen a alguien, si en algún momento llegan a estar en esa situación, pues ustedes que se les ocurra otra, pero nunca dejen de trabajar. Otros versículos muy importantes para entender en el trabajo, Efesios, por favor véanlo conmigo, hermanos. Efesios 6:5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ese como a Cristo es como si fuera a Cristo. ¿Saben por qué? Porque a Él es que servimos, hermano. Primera de Timoteo 6:1. Hermano, es que por donde usted lo vea, debemos de trabajar. Primera de Timoteo 6:1. Sí. ¿Lo tienen? Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, vean, esclavos, hermano. No les dicen armen una revolución. Tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Palabra de Dios, hermano. Colosenses 3:22 y 23. Léalo conmigo, por favor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, porque Él es nuestro supervisor. Versículo 23. Aquí está más clarito, hermano. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Más claro, imposible. Pero si quieren otro versículo, vayan a Primera de Pedro, capítulo 2. En segundo de Pedro, capítulo 2. Vean la palabra que dice aquí. Criados, 18. Criados. Porque aquí hay esclavitud, hermano. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Espero que eso quede claro en sus corazones. Esa es la palabra del Señor. Y en Proverbios dice 22, Proverbios 22:29. Hace una pregunta. ¿Ha visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. El trabajo es una honra. Y es una honra para nosotros los cristianos. No debemos dejar de trabajar. Jesús apenas era un niño, allá en Lucas 4, por favor. Lucas 2. Véanlo, hermanos. Allá cuando fueron a la fiesta y él se quedó en el templo y se volvieron en el capítulo 2 de Lucas, está registrado. Vayan conmigo, por favor, rápidamente. No soy el más lento para moverme en medio de la Biblia, pero ya casi llego al capítulo 2.
aquí está en el capítulo 2, versículo 49. 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él ya estaba trabajando, hermano. Juan capítulo 14, esto es la noche antes, jueves en la noche, hermano. En el capítulo 14 de Juan, el último versículo, ahí cuando está con sus discípulos, dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Y aquí quiero ir cerrando, hermano. Si hay un ejemplo de alguien que hizo su trabajo tal como lo debía hacer, es el ejemplo de la obra de Cristo. Las excusas le hubiesen sobrado para no hacerlo. Y voy a morir por ese tal Oliver. Vale la pena, no valgo la pena, hermano, que Cristo muera por mí. Pero Él me amó, tuvo misericordia, hizo su trabajo, aún teniendo el poder para detener solo con su pensamiento, para desintegrar a aquel que lo golpeaba. Lo soportó porque era su trabajo. Cargó la cruz, se subió a la cruz, pudiendo llamar miles de millones de ejércitos de ángeles. Se sujetó a su trabajo y se entregó en la cruz. Y cuando terminó su trabajo, luego de que la tierra se oscureció y toda la ira de Dios fue desatada sobre él por nuestros pecados, dijo, misión cumplida, tetelestai, consumado es, está hecho, he hecho mi trabajo. Miren el ejemplo que tenemos. A él es que no tenemos que defraudar, no es a su jefe, ni a su jefe inmediato, ni a su superior. Es a él al que murió en la cruz por nosotros. Trabajemos como creyentes, que le seguimos a él, que seguimos su ejemplo para que en nuestro trabajo, en el testimonio de nuestro trabajo, adornemos la doctrina del evangelio. Qué trabajo más maravilloso el de Cristo. Y lo hizo por nosotros, hermanos. Aunque la reflexión y el pasaje sea de trabajo, yo quiero que cerremos viendo la obra maravillosa y el trabajo precioso, perfecto, sin queja alguna, de Cristo. Y si usted aún no conoce a Cristo por el trabajo de Cristo, hoy tiene oportunidad para arrepentirse y para entregarle su vida a Cristo, porque Él hizo un trabajo perfecto, sin queja. Cuando mirábamos el estudio de la Semana de la Cruz, creo que eso le impactó al hermano Gerson porque veo que lo dice mucho y a mí me llena. Jesús fue defraudado por Pedro en su trabajo. Pero cuando leemos el texto nos damos cuenta que hubo un momento, luego que Pedro había negado a Cristo, que Pedro y Jesús pudieron verse. Hay que revisar el texto. Y en medio de su trabajo, de la traición, él no lo vio con ojos de condenación. Eso estoy 100% seguro, hermano. Lo vio diciéndole, aquí estoy para perdonar, haciendo mi trabajo con alegría. No hay peor trabajo que el que se le asignó a Cristo. Tomar esa hiel de pecado por nosotros. Entonces, por favor, no nos quejemos del trabajo.
Y si hoy hay entre nosotros los que nos visitan, quieren ver la obra de Cristo, el trabajo de Cristo. Y al ver la crucifixión de Cristo y su obra maravillosa, son movidos al arrepentimiento y la fe. Yo les llamo en el nombre de Jesús. Arrepiéntanse de sus pecados y vengan a Cristo. Dobléguense en fe ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Clamen piedad y les será dada. Arrepiéntanse de corazón, entreguen su vida a Cristo y vamos a las aguas bautismales a hacer público que ahora le pertenecen a Él. Que sea Cristo convenciéndole, que sea Cristo quebrantándole, que sea Cristo llevándoles al arrepentimiento. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta mañana te agradecemos por tu trabajo. Qué maravilloso eres, Padre. Qué glorioso. Qué buen trabajo hiciste. Salvaste a un inmundo pecador. A muchos. Ayúdanos ahora a honrarte con nuestro testimonio laboral. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos.